Muy buenos días a todos los medios aquí presentes, escasos pero importantes, ¿vale? Yo creo que están los dos medios impresos fundamentales en la comarca, en la comunidad, en Extremadura, el periódico Extremadura, tenemos al director y luego tenemos a Luis Merchán, que de alguna manera un agradecimiento especial porque bueno, siempre está cuando se le llama. Importante acontecimiento que pretendemos hacer, una jura de bandera para personal civil. Se va a realizar el día 25 de junio en la Plaza de España a las 11:30 de la mañana y hay unos actos previos, el día 24 un concierto de la banda de infantería de Toledo, una exposición, Ser soldado, es su título, que se hará abajo en el salón de actos, y un homenaje a los caídos también, que eso se hará en la Plaza Don Juan de Austria, porque vimos que es un sitio perfecto. Y el acto sublime que se hace pues, es la jura de bandera, que muchas personas no lo han podido hacer, ya sea por una cuestión o por otra, en mi caso, pues porque no he hecho el servicio militar y no la he jurado nunca, y es una oportunidad única para poderlo hacer. Bueno, pues yo no me voy a enrollar más, que a mí luego se me suelta la lengua y ya me paso, entonces que hable el compañero. Realmente la jura de bandera es el broche final a unos actos que vamos a hacer durante ese fin de semana y es el más importante de todo, porque la jura de bandera es al final el juramento que yo pienso que todo español tiene derecho a poder hacerlo, porque al fin y al cabo el ejército es parte del pueblo español. No somos un grupo reducido, sino al final somos reflejo de lo que es la sociedad española. No hay ningún tipo de limitación en este caso geográfica, para aquel que voluntariamente quiera participar en ese juramento. Yo creo que el sitio es muy bonito, muy bueno, recogido, pero yo lo considero muy adecuado y realzará lo que es un acto tan solemne como es para nosotros los militares, que es el juramento de la bandera, que para nosotros es, digamos, el más importante que tenemos a lo largo de nuestra vida militar, porque es el que tenemos cuando empezamos y cuando nos vamos. De ahí su importancia. Hay personas que estarían en el ánimo de hacerlo, pero el desconocimiento o la falta de información que tienen acerca de estos actos hacen que no participen, y en el cual pues yo creo que tanto en el ayuntamiento como nosotros en el CEFOD, como puntos donde cualquiera que quiera hacer o tenga intención de realizar este acto se puede inscribir, rellenar una serie de datos y solamente con esos datos y venir aquí el día 25 podrá realizar el juramento de la bandera. Se pueden inscribir aquí o en el CEFOD, sí. Pero en cuanto a vestimenta, ¿tienen que llevar alguna vestimenta? ¿Os aconseja algún tipo de vestimenta? No sé, traje o... No, esa cosa, teniendo en cuenta que es un acto solemne, simplemente una uniformidad o una vestimenta un poco acorde con el acto, es decir, el que vaya a participar pues con chaqueta. Que en chándal pues no está como muy bien. Es a partir de los 18 años, ¿no? Sí. Corríjame si me confundo. Edad límite da igual. Si hubiera una persona con movilidad reducida, temas de esto, se puede también. Lo que pasa es que habría como que informar con tiempo por si necesita posibles adaptaciones, ¿vale? Pues, ¿qué plazo hay para apuntarse? pues, Desde hoy hasta el 15 de junio. 15 de junio. Y otra pregunta, ¿cuántos militares vendrán, de los profesionales del CEFO, estarán presentes en el acto? El día de la jura de bandera será un centenar. Luego, en lo que es el arriado, no, vendrá un piquete, que eso más de una docena, no. Lo que pasa es que luego, como habrá un acto los caídos, pues sí se incrementará un poco porque ahí participarán una serie de guiones para lo que es la realización de lo que es el acto los caídos. La inscripción es inexcusable, o sea, alguien que venga, que no se haya inscrito, no puede jurar bandera, entendemos que no. Vale. Van a venir gente importante, ¿vale? Yo creo que merece la pena. Nos va a echar una mano también la Real Asociación de Caballeros de Yuste
para que la cosa salga bien, estamos hablando de que unas 100 personas por lo menos juren bandera. Ahora mismo tenemos comprometidas ya como unas 30, pero aún nos queda, se va a hacer invitación, me voy a poner ya mismo con ello, a todos los alcaldes de la zona.